Aquella noche la lluvia azotaba los ventanales de la mansión con la misma furia desatada que 22 años atrás. En el imponente despacho de la finca de La Moraleja, una propiedad que se extendía por más de 1 hectárea en la zona más exclusiva de Madrid, reinaba un silencio solemne. Desde el suelo hasta el techo, un gigantesco ventanal panorámico dominaba la estancia. A través de él, los relámpagos desgarraban la oscuridad, revelando por un instante los contornos del jardín escultórico antes de sumirlo de nuevo en las sombras. Ricardo Valcárcel estaba sentado solo en la penumbra. A sus 57 años mantenía una postura erguida que desmentía su edad, pero las profundas arrugas que surcaban su rostro y las canas que plateaban sus sienes hablaban del peso de las décadas que había soportado. Sobre su escritorio de caoba maciza, un whisky escocés de 40 años, traído expresamente para él desde las Highlands, brillaba con un tono ambarino en un vaso de cristal tallado. Levantó el vaso, pero sus labios ni siquiera rozaron el borde antes de volver a depositarlo sobre la madera. El sonido de la lluvia se intensificaba, y con él, en su mente, se superponían los ecos de aquella otra noche 22 años atrás, el estruendo de cristales rotos, un grito ahogado y el claxon incesante de un coche sonando como una sirena fúnebre. Ricardo cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza, pero los recuerdos, una vez convocados, se negaban a desvanecerse. Sus dedos temblaban de forma casi imperceptible. En un rincón del escritorio, una fotografía familiar, desgastada por el tiempo y el roce de sus manos, le devolvía la mirada bajo la tenue luz de una lámpara de diseño. En ella una versión más joven de sí mismo sonreía felizmente junto a su esposa, y su hija de 5 años miraba a la cámara con una alegría radiante. La niña de la foto, con unos ojos grandes idénticos a los suyos, parecía observarle desde el otro lado del tiempo. Ricardo deslizó un dedo sobre el rostro de su hija en la imagen. La superficie del cristal estaba fría, tan fría como la ausencia que había dejado. Unos golpes suaves en la puerta rompieron el silencio. «Señor Valcárcel, soy Javier». Una voz grave y respetuosa sonó desde el otro lado. Ricardo recompuso su expresión en un instante. El hombre sumido en la melancolía desapareció, dando paso al semblante afilado y calculador del presidente de uno de los mayores conglomerados industriales del país. «Adelante», dijo con voz firme. Javier Mendoza entró e inclinó la cabeza con deferencia. A sus 50 y pocos años, Javier había sido el leal confidente y mano derecha de Ricardo durante más de 2 décadas. «Disculpe la hora, señor. Hay un asunto urgente que requiere su decisión inmediata». Ricardo giró su sillón de cuero para mirarlo de frente. En ese breve instante su mirada se había transformado por completo. «Habla». «Es sobre la adquisición de la filial internacional. Hemos detectado movimientos de la competencia. Parecen dispuestos a adelantarse». Javier sacó una tableta y comenzó su informe. En cuestión de minutos, Ricardo asimiló la situación y dictó sus órdenes. «Convoca una reunión de emergencia con el Consejo para las 6 de la mañana. Y dile al equipo legal que revise el contrato una vez más. Debemos movernos primero». Su voz era clara, sin titubeos, su juicio rápido y letal. Después de que Javier se marchara, Ricardo se quedó de nuevo solo. La máscara de carisma y poder se desvaneció, y una expresión de vacío volvió a cubrir su rostro. Se levantó lentamente y salió del despacho. Sus pasos resonaban con un eco pesado sobre el suelo de mármol del pasillo mientras se dirigía al comedor. Al entrar, la cena ya estaba servida. Sobre una gigantesca mesa de madera noble con capacidad para 20 comensales, brillaba una cubertería de plata y se sucedían los platos de un menú de degustación preparado con esmero por su chef personal: foie gras traído de Francia, solomillo de ternera de Ávila, langosta fresca de las rías gallegas. Sin embargo, en medio de toda aquella opulencia, Ricardo estaba solo. Cuando el mayordomo se acercó para servirle el vino, un Rioja Gran Reserva de una cosecha excepcional, Ricardo lo detuvo con un gesto de la mano. «No hace falta. Comeré solo». Tomó los cubiertos y llevó algo de comida a su boca un par de veces, pero apenas masticó antes de dejarlo. La cocina de un chef con 3 estrellas Michelin no tenía sabor alguno en su paladar. Finalmente suspiró y se levantó. La comida intacta sobre la mesa no hacía más que acentuar su inmensa soledad. Regresó al despacho.
La lluvia seguía cayendo con furia y, cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, las estatuas del jardín parecían cobrar vida por un instante antes de desaparecer de nuevo. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja agenda. En la primera página, junto al nombre de su hija, Sofía, estaba escrito, 15 de julio de 1998. Desaparecida. Debajo cientos de fechas y lugares anotados meticulosamente, todos los sitios que había visitado en su búsqueda incesante. Un trueno retumbó con fuerza en el exterior. Ricardo se observó en el reflejo del ventanal. Allí, de pie, estaba un hombre que lo tenía todo, pero que había perdido lo más valioso. El presidente de un imperio, uno de los hombres más poderosos de España, pero al mismo tiempo, un padre que llevaba 22 años añorando a su hija perdida. En ese momento su teléfono móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre Isabel. Su hermana. Dudó un instante antes de contestar. Hermano. Todavía despierto. La voz de Isabel sonaba preocupada, pero con un matiz calculador que Ricardo conocía demasiado bien. ¿Qué ocurre?, preguntó secamente. Solo llamaba para saber si tenías todo listo para la junta de mañana. Me preocupa que te estés esforzando demasiado últimamente. Corren rumores de que tu salud no es buena. Las palabras de Isabel ocultaban un aguijón. Yo me encargo de mi salud. No te preocupes por eso, respondió con frialdad. Tras colgar, Ricardo volvió a mirar la fotografía familiar. Aquellos días felices parecían pertenecer a otra vida, a un universo lejano. El sonido de la lluvia se hacía cada vez más intenso, y con él, su soledad se profundizaba. Dentro de la gigantesca mansión, estaba completa y absolutamente solo. A la mañana siguiente a las 9 Ricardo llegó a la suite VIP de la Clínica Ruber Internacional, en la zona norte de Madrid. Era el lugar donde se sometía a sus chequeos médicos mensuales, pero hoy era diferente. Un dolor en el pecho que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas había llevado a su médico a recomendarle un examen exhaustivo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de pruebas, sus pasos se sentían pesados. Los paisajes impresionistas que colgaban de las paredes blancas pasaban ante él sin que realmente los viera. Su mente estaba ocupada por el rostro de su hija, que había visto en sueños la noche anterior. En el sueño Sofía seguía teniendo 5 años, y corría hacia él con los brazos abiertos y una sonrisa radiante. Tras más de una hora de pruebas, Ricardo esperaba los resultados junto a la ventana de la suite. Desde el 15º piso, el paisaje matutino de Madrid era un hervidero de actividad. Las calles bullían de gente yendo a trabajar, los coches formaban ríos de metal que avanzaban lentamente. Pero el corazón de Ricardo estaba vacío. La puerta se abrió y entró el doctor Mateo Herrera. A sus 57 años, Mateo no solo era el médico de Ricardo, sino también su compañero de universidad y amigo desde hacía 3 décadas. A diferencia de otras ocasiones, su expresión era grave. Llevaba los resultados en la mano. Se sentó en el sofá frente a Ricardo y suspiró profundamente. Ricardo, tenemos que hablar en serio. Ricardo apartó la vista de la ventana y lo miró. ¿Tan grave es? Mateo extendió los resultados sobre la mesa. Varios valores estaban marcados en rojo. Tus niveles de arritmia cardíaca están en zona de riesgo. Tu índice de estrés quintuplica el de una persona normal. Esto no es simple agotamiento, Ricardo. Es tu cuerpo gritando porque tu mente sigue atrapada en el pasado. Ricardo miró los papeles sin cambiar de expresión. Los números parecían bailar ante sus ojos. Mateo acercó su silla, su rostro ya no era el de un médico, sino el de un viejo amigo. Ricardo, tienes que perdonarte de una vez. Ni tu difunta esposa ni tu hija desaparecida querrían verte así, destruyéndote. Los hombros de Ricardo temblaron levemente. Volvió a girar la cabeza hacia la ventana. Mateo continuó, han pasado 22 años, Ricardo. 22 años viviendo con la culpa. Aquel accidente de tráfico fue solo eso, un accidente. No fue culpa tuya. Si hubiera salido un poco antes de la oficina, la voz de Ricardo se quebró. Esas suposiciones no sirven de nada, dijo Mateo con firmeza.
Lo sabes tan bien como yo. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Entre sus dedos se veían las profundas arrugas que marcaban su piel. Mateo guardó silencio un momento antes de hablar con cautela. Ricardo, lo que de verdad quiero decirte es esto: si sigues obsesionado con el pasado que perdiste, vas a dejar escapar las oportunidades que tienes delante. Ricardo bajó las manos y miró a su amigo. ¿Qué quieres decir? La vida continúa. Aún no ha terminado. Quizás el destino te depare una segunda oportunidad. La mirada de Mateo era cálida. Pero si sigues encerrado en el pasado, no la reconocerás cuando llegue. Ricardo no respondió, pero un cambio sutil se produjo en su mirada. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Mateo extendió una receta. Los medicamentos son solo un parche temporal. La verdadera curación empezará cuando tu corazón se abra de nuevo. Ricardo, evitando una conversación más emocional, cambió de tema. He oído que el hospital necesita nuevo equipamiento médico. Haré una donación. Mateo esbozó una sonrisa triste. Siempre intentando solucionarlo todo con dinero. No es eso. Solo quiero ayudar, dijo Ricardo en voz baja. Mientras veía a su amigo salir de la suite, Mateo murmuró para sí: ojalá te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. En el ascensor, Ricardo meditó las palabras de su amigo. Si sigues obsesionado con el pasado, vas a dejar escapar las oportunidades que tienes delante. Aquella frase le había calado hondo. Su reflejo en el espejo del ascensor le pareció el de un extraño. ¿En qué momento había envejecido tanto? Al salir del hospital, el sol de primavera brillaba con calidez. Ricardo se detuvo un instante y alzó la vista al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Por primera vez en 22 años, un pensamiento minúsculo, casi imperceptible, cruzó su mente: la idea de que quizás, solo quizás, algo podría cambiar. Desde la clínica, Ricardo se dirigió directamente a la sede de su empresa. El rascacielos de 40 plantas, un coloso de cristal en el corazón financiero de las 4 torres, resplandecía bajo el sol. Javier ya lo esperaba en la entrada. Señor, la junta del consejo está programada para las 2 de la tarde, dijo entregándole un maletín. Ricardo asintió y entró en el edificio. A su paso por el vestíbulo, los empleados lo saludaban con reverencias, a las que él respondía con un breve gesto de cabeza. Cuando el ascensor llegó a la sala de juntas de la última planta, los consejeros ya estaban reunidos. Al abrirse la puerta, todas las miradas se centraron en él. Su hermana Isabel también estaba allí. A sus 45 años, con una mirada afilada y un traje de diseño impecable, observaba a su hermano. «Hermano, no tienes buena cara. ¿Estás bien?» En su voz había más cálculo que preocupación. Ricardo la ignoró e inició la reunión. «Quiero el informe de resultados del último trimestre». La reunión se prolongó durante 2 horas. Ricardo la dirigió con un carisma abrumador, analizando cifras complejas en segundos y señalando los problemas con una precisión milimétrica. Pero Isabel no desaprovechó la oportunidad. «Hermano, corren rumores sobre tu delicado estado de salud. Por el futuro de la empresa, deberías cuidarte más, ¿no crees?», dijo, mirando de reojo a los otros consejeros. La tensión llenó la sala. Algunos de ellos empezaron a cuchichear. Ricardo la fulminó con una mirada gélida. «Yo me encargo de mi salud. La dirección de la empresa no corre ningún peligro, así que no te preocupes». Su voz fue tajante. Mientras tanto, en un modesto piso de un barrio obrero en las afueras de Madrid, se desarrollaba una escena completamente diferente. Sofía, una joven de 27 años, se había levantado al amanecer para preparar el desayuno de su abuela. La cocina era pequeña y vieja, pero estaba impecablemente limpia. «Abuela, levanta. El desayuno está listo», dijo Sofía mientras golpeaba suavemente la puerta. Carmen García, de 78 años, salió lentamente de la habitación. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran lentos, pero su rostro mostraba una sonrisa cálida.
¿Hoy también vas al mercado, hija? Sí, abuela. Hoy es la subasta de verdura. Tengo que ir pronto para conseguir buen género a buen precio, respondió Sofía con alegría. Después de desayunar, fueron juntas al mercado de maravillas. A esa hora, era un hervidero de comerciantes. Sofía dejó a su abuela en el pequeño puesto de verduras que regentaban y corrió hacia la zona de subastas. Allí se movía con una habilidad asombrosa. Tenía un ojo clínico para la verdura fresca, y era una negociadora experta. La dueña del puesto de al lado la miraba con admiración. ¡Ay, Sofía, qué chica tan lista! Con tu edad, cuidando de tu abuela y luchando así. Sofía sonrió con timidez. Mi abuela me ha criado, es lo mínimo que puedo hacer. Sin embargo, al volver a su puesto presenció una escena que la alarmó. Carmen se llevaba la mano al pecho y jadeaba con dificultad. Sofía corrió hacia ella. Abuela. ¿Estás bien? Carmen hizo un gesto con la mano, restándole importancia, pero su rostro estaba pálido. Solo es un poco de ahogo, no te preocupes. Al volver a casa, Sofía frunció el ceño al ver las cajas de medicamentos sobre la mesa, para la tensión, para el corazón, para la diabetes. Abuela, tienes que ir al médico a que te hagan un chequeo completo. Últimamente te falta el aire muy a menudo, dijo preocupada. Anda ya. ¿Sabes el dinero que cuesta eso? Con las pastillas se me pasará, insistió Carmen. Sofía intentó convencerla, pero fue inútil. Se sentía impotente con el corazón encogido. Aquella tarde, en el aniversario del fallecimiento de su esposa, Ricardo visitó el panteón familiar en el cementerio de la Almudena. El sol se estaba poniendo y el lugar estaba en calma. Dejó un ramo de lirios blancos ante la lápida de mármol y se arrodilló. Elena, he venido. Su voz temblaba. Hoy tampoco he tenido noticias de nuestra hija. Lo siento. El rostro de su esposa en el retrato grabado seguía siendo hermoso. Murió a los 35 años, y en la piedra, permanecería joven para siempre. Han pasado 15 años desde que te fuiste sola. Siento tanto no haber encontrado a nuestra hija antes de que te fueras. Las lágrimas surcaron el rostro de Ricardo. Sacó del bolsillo una fotografía arrugada, la última que se hicieron los tres juntos. Si estuviera viva, nuestra Sofía tendría ahora 27 años. ¿Cómo sería? ¿Se parecería a ti? ¿O a mí? Al salir del cementerio, sus pasos eran pesados. Mientras caminaba hacia el coche donde lo esperaba su chofer, recordó las palabras de Mateo. Aquella frase sobre cómo la obsesión por el pasado le impediría ver las oportunidades del futuro. Pero ¿cómo podía soltar el pasado? Aquel pasado era todo lo que le quedaba. Una semana después, un sábado por la noche, Ricardo estaba en su despacho organizando documentos antiguos. Necesitaba encontrar unos informes para una fusión empresarial reciente. Al bajar una caja del estante más alto, una pequeña cartera polvorienta cayó al suelo. Al golpearse, su contenido se desparramó. Ricardo se agachó para recogerlo y se quedó paralizado. Lo que había en el suelo era el viejo cuaderno de dibujo de su hija. Con manos temblorosas lo recogió. Al pasar la primera página apareció un dibujo torpe hecho con ceras de colores, una casa cuadrada, un sol redondo y tres figuras cogidas de la mano, papá, mamá y una niña pequeña. Debajo, con una caligrafía infantil y torcida, ponía, te quiero, papá. Nuestra familia, juntos para siempre. El pecho de Ricardo se oprimió. Apenas podía respirar. Cada página que pasaba era un vestigio vivo de su hija, una huella de su mano, un arco iris, y en la última página, una carta para él. Papá, hoy en el cole me han felicitado. La profe dice que soy muy buena. Papá, estoy orgullosa de ti. En ese instante el recuerdo de aquella noche de hacía 22 años estalló en su mente, el sonido de los cristales rotos bajo la lluvia, el grito de su esposa y su propia voz llamando a su hija. Todo volvió de golpe. No. No, murmuró Ricardo, abrazando el cuaderno contra su pecho. De repente un dolor agudo le atravesó el corazón, como si alguien se lo estuviera estrujando.
Intentó agarrarse a la mesa, pero sus manos no tenían fuerza. El vaso de whisky se deslizó y cayó al suelo, haciéndose añicos. El sonido del cristal roto resonó en el silencio. Ricardo se arrodilló agarrándose el pecho. Intentaba respirar, pero el aire no le llegaba a los pulmones. Su visión comenzó a nublarse. Señor. Javier, que había oído el estruendo, entró corriendo. Al abrir la puerta, encontró a Ricardo en el suelo. El rostro de Javier palideció. Señor, reaccione. Sacó su móvil y llamó a emergencias. Una ambulancia, rápido. En La Moraleja. Es un infarto, creo. Los 10 minutos que tardó la ambulancia le parecieron horas. Ricardo, con la conciencia a punto de desvanecerse, no dejaba de susurrar, lo siento. Por no protegerte, lo siento. Los paramédicos lo subieron a una camilla. Javier vio el cuaderno de dibujo en el suelo y lo recogió con cuidado. Al ver la caligrafía infantil en la página abierta, sus ojos se enrojecieron. Después de más de 20 años a su servicio, creía entender por fin la verdadera raíz de su tormento. En la sala de espera de urgencias, Javier caminó de un lado a otro durante toda la noche. Mientras observaba la puerta de la UCI donde habían ingresado a Ricardo, una profunda preocupación lo invadió. Era la tercera vez que su jefe sufría un colapso así. Hasta ahora, lo había sobrellevado con medicación, pero parecía haber llegado a su límite. Javier pensó en la mansión, vacía y fría. A pesar de las decenas de empleados, nadie cuidaba del alma de Ricardo. Limpiar y cocinar no era suficiente. Ricardo necesitaba a alguien especial, alguien que pudiera devolverle el calor a aquel hogar gélido. Mientras tanto, Isabel recibió una llamada de madrugada. Señora, el presidente ha sufrido un colapso. Está en la UCI. Una sonrisa fugaz asomó a sus labios antes de desaparecer. Voy para allá. No informe a los demás directivos todavía. Al llegar al hospital, se encontró con Javier. ¿Cómo está mi hermano? Afortunadamente ha superado la crisis. Pero necesita reposo absoluto, respondió Javier con el rostro cansado. Isabel fingió preocupación, pero su mente ya estaba en otra parte. Javier, la empresa no puede permitirse un vacío de poder. Debería asumir yo temporalmente. El señor Valcárcel se recuperará pronto, la interrumpió Javier con firmeza. A la tarde siguiente Ricardo, ya consciente pero aún pálido, yacía en la cama. Al verlo tan vulnerable, Javier tomó una decisión. No podía seguir así. Lo quisiera Ricardo o no, necesitaba ayuda desesperadamente. Salió de la habitación y, desde el final del pasillo, hizo una llamada. Hola, señora Ramírez, de la Fundación Social. Busco a alguien muy especial. No una simple empleada del hogar, sino alguien con un don genuino para cuidar de los demás. Tras colgar, volvió a mirar hacia la habitación. Sabía que Ricardo se negaría al principio. Pero esta vez él no iba a ceder. No podía permitir que el hombre que había soportado su dolor en soledad durante 22 años siguiera así. Tras varios días de búsqueda, la señora Ramírez le recomendó a una persona, una joven de 27 años llamada Sofía García. La necesidad urgente de encontrar trabajo para pagar la operación de su abuela despertó el interés de Javier. ¿Hay algo especial en ella?, preguntó por teléfono. Regenta un puesto de verduras con su abuela en el mercado. En el barrio todos la conocen por su bondad. Pero lo más importante es que es una persona responsable y de un corazón inmenso, respondió la señora Ramírez con convicción. Javier decidió conocerla en persona. Mientras la esperaba en una tranquila cafetería, pensaba en cómo convencer a Ricardo. Cuando Sofía entró, Javier tuvo una buena primera impresión. Su ropa era modesta pero pulcra, su postura erguida y, sobre todo, tenía una mirada limpia y clara. Sé, señorita García, el trabajo que le ofrezco es de interna. Se encargaría del cuidado y la gestión de una gran mansión en La Moraleja. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Interna? Es que yo cuido de mi abuela. Podría visitar su casa 2 veces al mes.
Y el sueldo, cuando Javier mencionó la cifra, Sofía contuvo la respiración. Era más que suficiente para pagar la operación y cubrir todas sus deudas. Sin embargo, al volver a casa, las dudas la asaltaron. Ver a Carmen tomando sus pastillas en el salón le encogió el corazón. Abuela, me han ofrecido un trabajo muy bueno, dijo con cautela. Carmen, al ver su expresión, intuyó que algo pasaba. ¿De qué se trata? De interna en una gran mansión de La Moraleja. El sueldo es increíble, podríamos pagar tú. No, gritó Carmen de repente. No irás a una casa de esas. En las casas de los ricos siempre hay problemas. Sofía se quedó atónita ante su reacción. Nunca había visto a su dulce abuela enfadarse de esa manera. Esa misma noche recibió una llamada del hospital. Señorita García, el estado de su abuela ha empeorado. Si no la operamos pronto podría ser muy peligroso. Sofía colgó y rompió a llorar. Atrapada entre la negativa de su abuela y la advertencia del médico, finalmente tomó una decisión. Llamó a Javier. Acepto el trabajo. Mientras tanto, Ricardo, ya dado de alta, escuchaba el informe de Javier en su despacho. Señor, he encontrado a alguien para ayudar en la casa. El rostro de Ricardo se ensombreció. ¿Cuándo he autorizado yo tal cosa? Es por su salud, señor. No lo necesito. No quiero a extraños en mi casa. La reacción era la esperada, pero Javier no se rindió. Señor, no puede seguir así. Si vuelve a... No te metas en mis asuntos, alzó la voz Ricardo. Javier dejó un sobre la mesa. Al menos eche un vistazo a su currículum. A regañadientes, Ricardo abrió el sobre. Sofía García, 27 años. Vive con su abuela. Al leerlo, sus ojos se detuvieron en la fotografía. La mirada de aquella joven le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué quiere este trabajo?, murmuró. Por los gastos médicos de su abuela, respondió Javier. Ricardo guardó silencio un largo rato antes de decir, la entrevistaré. Pero si no me convence, se irá de inmediato. Al día siguiente, Sofía llegó a la mansión con el corazón en un puño. Las enormes puertas de hierro se abrieron, y al cruzar el jardín y entrar en el vestíbulo, se sintió abrumada por la magnitud del lugar. La llevaron a un salón donde esperó, nerviosa. Cuando la puerta se abrió y Ricardo entró, sus miradas se cruzaron. Ricardo la examinó de arriba a abajo. ¿Por qué quieres este trabajo? Sofía, controlando el temblor de su voz, respondió, porque tengo a alguien muy importante a quien debo proteger. La respuesta provocó un cambio sutil en la expresión de Ricardo. Vio en los ojos de Sofía una mezcla de sinceridad y desesperación. Por la familia, murmuró para sí. Tras un largo silencio, habló. Tienes 3 días de prueba. Después decidiré. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Sofía. Gracias. Daré lo mejor de mí. Cuando Sofía se fue, Javier preguntó qué le ha parecido. Ricardo, mirando por la ventana, respondió, no lo sé. Es diferente. Esa noche Sofía le dio la noticia a su abuela, pero el rostro de Carmen seguía sombrío. Ten cuidado, Sofía. La gente de esas casas se deshace de nosotros sin pensarlo 2 veces. Sofía le apretó la mano. Soy fuerte, abuela. Tú me enseñaste a serlo. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la mansión con una pequeña maleta. Al cerrarse las puertas de hierro tras ella, respiró hondo. Era una decisión sin vuelta atrás. Sus pasos sobre la grava del camino resonaban en el silencioso jardín. Al entrar, el personal de la casa la esperaba en fila. El chef, el jardinero, las limpiadoras. Todos la miraban con frialdad. Para ellos, era una intrusa. Esta es tu habitación, dijo bruscamente la gobernanta, una mujer mayor. La condujo a un cuarto pequeño en un anexo, alejado de la casa principal. Sofía no se quejó. Podía soportar cualquier cosa por su abuela. Tras dejar sus cosas, se dirigió a la casa.
Javier iba a explicarle la distribución. Mientras cruzaban un pasillo, Sofía se detuvo ante unas fotografías familiares colgadas en la pared. Mostraban a 3 personas felices. La familia del señor Valcárcel, explicó Javier. Hace 22 años, un accidente. Javier no terminó la frase. Sofía se quedó mirando el rostro de la niña. Le resultaba extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. Al segundo día por la tarde Sofía estaba limpiando una vitrina en el salón. La luz del sol entraba cálida por los ventanales. Con sumo cuidado pulía unas copas de cristal. Y entonces ocurrió. Un rayo de sol incidió directamente en un pequeño colgante que llevaba Sofía al cuello, una sencilla anilla de plata. Al moverse la luz se reflejó en una faceta del metal y, durante una fracción de segundo, un destello intenso y particular se proyectó en el cristal de la vitrina. Desde su despacho, Ricardo, que observaba las cámaras de seguridad, se levantó de un salto. Su mirada estaba fija en el monitor que mostraba el salón. ¿Qué es eso? Su voz tembló. Amplió la imagen a toda prisa. El destello provenía de un anillo que Sofía llevaba colgado de una cadena. Era un diseño único, una flor de almendro de 5 pétalos, con un diminuto diamante en el centro. Una forma inolvidable. Era el anillo que él mismo había diseñado y mandado a hacer 22 años atrás, para el 5º cumpleaños de su hija. Las manos de Ricardo empezaron a temblar. Se tambaleó hasta el fondo del despacho y descolgó un cuadro de la pared. Detrás, había una pequeña caja fuerte. Con dedos temblorosos, introdujo la combinación y la abrió. Dentro había un estuche de terciopelo rojo. Lo abrió con cuidado. En su interior, unos pendientes con la misma flor de almendro, diseñados para hacer juego con el anillo. Los había guardado para dárselos cuando fuera mayor. Ricardo tomó los pendientes y volvió a mirar el monitor. Comparó el anillo de la pantalla con los pendientes en su mano. El diseño era idéntico. Un conjunto único en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se dejó caer en la silla. Su mente se quedó en blanco. Algo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Podía ser que su hija, a la que creía muerta, hubiera vuelto a su casa 22 años después? Con mano temblorosa, descolgó el teléfono interno. Javier, ven a mi despacho. Ahora mismo. Cuando Javier entró, el rostro de Ricardo era una máscara de cera. Javier. Esa chica. Sofía. ¿Cuáles son sus orígenes? Me la recomendó la fundación, como le dije, respondió Javier, desconcertado. No, antes de eso. Sus padres, su familia. La voz de Ricardo era apremiante. Solo sé que vive con su abuela. No tengo más detalles. Ricardo se levantó y fue hacia la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo la ropa. Bajo el sol, su sonrisa le recordó a la de su difunta esposa. Javier, investiga a esa chica. Todo sobre ella. Pero con la máxima discreción. Señor, ¿ocurre algo? Tú solo hazlo, ordenó Ricardo. En su pecho se desataba una tormenta de esperanza y miedo, de alegría y ansiedad. Esa noche Ricardo bajó a cenar al comedor a propósito. Quería observar a Sofía más de cerca. Señor, la cena está lista, dijo ella con una reverencia. Ricardo la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro. Los ojos grandes eran como los suyos, la nariz y la forma de los labios como los de su esposa. ¿Era una coincidencia? ¿O el destino? Ese anillo que llevas es peculiar, dijo de repente. Sofía, sorprendida, se tocó el collar. Ah, esto. Lo tengo desde que era pequeña. Mi abuela siempre me dijo que no lo perdiera por nada del mundo. ¿Y quién te lo dio? La voz de Ricardo temblaba, pero luchaba por mantener la calma. No lo sé. Mi abuela nunca me ha contado los detalles, dijo Sofía con una sonrisa algo forzada. Ricardo no preguntó más. Pero su mundo ya se había puesto patas arriba.
El tiempo, detenido durante 2 décadas, había empezado a correr de nuevo. La llama de la esperanza, extinguida hacía tanto, volvía a arder. Ahora tenía una verdad que confirmar. En los días siguientes, una sutil transformación comenzó a gestarse entre Ricardo y Sofía. Él la observaba desde la distancia, pero al mismo tiempo intentaba acercarse poco a poco. Una mañana, Ricardo encontró su despacho desordenado. La noche anterior, buscando unos documentos con urgencia, había dejado libros esparcidos por todas partes. Normalmente habría llamado a un empleado para que lo arreglara, pero tenía que irse a la empresa. Al volver por la noche se quedó atónito. Los libros del despacho estaban perfectamente ordenados, pero de una manera muy particular. No estaban por orden alfabético ni por año de publicación. Los de gestión estaban en un lado, los de filosofía en otro, y las obras de literatura, agrupadas aparte. Y lo más sorprendente, los libros que él leía con más frecuencia estaban colocados en los estantes más accesibles. Esto es, Ricardo contuvo la respiración. Era exactamente el mismo método que usaba su esposa. Ella siempre decía que los libros debían ordenarse según los intereses y hábitos de su dueño. Ricardo acarició los lomos de los libros, perdido en un recuerdo lejano. Al día siguiente llovió. Ricardo volvió tarde a casa y se sentó en el comedor. Los platos del chef se sucedieron, pero apenas los tocó. ¿No tiene apetito, señor?, preguntó Sofía con preocupación. Ricardo negó con la cabeza. Solo estoy cansado. Sofía dudó un momento y fue a la cocina. 10 minutos después apareció con una bandeja. Sobre ella una tortilla de patatas recién hecha. El vapor ascendía y el olor a aceite de oliva llenó el comedor. En los días de lluvia, no hay nada como una buena tortilla. Eso decía mi abuela, dijo Sofía con timidez. Ricardo la miró con asombro. Recordó que su madre en su infancia siempre le preparaba tortilla los días de lluvia. Era un sabor que añoraba tanto que le había enseñado a su esposa a prepararla, y ella, a menudo, se la hacía como una sorpresa. Ricardo tomó un trozo. El exterior ligeramente crujiente, el interior jugoso, el sabor inconfundible de la patata y la cebolla pochadas lentamente. Sintió que se le humedecían los ojos, pero ocultó su emoción. Está buena, dijo escuetamente, pero su voz estaba cargada de emoción. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo dejó el plato limpio. Sofía, al ver el plato vacío, sonrió radiante. Esa sonrisa calentó el corazón de Ricardo. Una semana después, Ricardo se despertó sobresaltado por una pesadilla. De nuevo, la escena del accidente. Estaba empapado en sudor frío, con el corazón desbocado. Se tambaleó hasta el despacho. Encendió la luz y se sentó, pero las manos no dejaban de temblarle. Intentó servirse un whisky, pero no podía sujetar la botella. En ese momento, la puerta del despacho se abrió en silencio. Era Sofía, con una bandeja. Sin decir palabra, dejó una taza de infusión de miel y limón sobre la mesa y se dispuso a salir. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Ricardo. Sofía se giró y respondió con cautela: vi la luz encendida al pasar por el pasillo. Pensé que se había desvelado. Gracias, dijo Ricardo con sinceridad. Después de que ella se fuera, bebió un sorbo. La infusión cálida y dulce le calmó el temblor. De repente sintió que no estaba solo. El simple hecho de que alguien se preocupara por él era un consuelo inmenso. Días después, Javier le trajo los resultados de su investigación. Señor, ¿qué tiene lo que he averiguado sobre Sofía García? Ricardo tomó los papeles con nerviosismo. Contenían el historial académico y el registro civil de Sofía. Pero había algo extraño. No existía ningún registro de ella anterior a los 5 años. No hay partida de nacimiento, señaló Ricardo. Exacto. Su primer registro es a los 5 años. Tampoco hay constancia de que estuviera en un orfanato o fuera adoptada, explicó Javier. El corazón de Ricardo volvió a acelerarse. Su hija desapareció cuando tenía 5 años. La fecha coincidía perfectamente. ¿Y su abuela, Carmen García?
Una vendedora de mercado, sin más. Pero parece que se mudó a Madrid de repente hace unos 20 años. Ha sido difícil encontrar registros anteriores. Ricardo se sumió en sus pensamientos. Las piezas del puzzle encajaban, pero aún no tenía una prueba definitiva. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín, encontró a Sofía cuidando de unas flores. El sol del atardecer iluminaba su perfil. ¿Te gustan las flores?, se acercó Ricardo. Sofía se sobresaltó. Sí. Sobre todo las flores de almendro. Florecen después de superar el frío del invierno. La mirada de Ricardo vaciló. La flor de almendro también era la favorita de su esposa. Por eso había mandado hacer el anillo con esa forma. ¿Por qué la flor de almendro?, preguntó con cautela. Sofía, tocándose el anillo, respondió, no lo sé. Me gustan desde pequeña. Quizás sea por este anillo. Ricardo la observó en silencio. En su rostro, bañado por la luz del crepúsculo, vio la sombra de su esposa. La idea de que aquella chica pudiera ser de verdad su hija se convirtió en una certeza casi dolorosa. Decidió empezar sus propias pruebas, experimentos sutiles para confirmar su identidad. Una mañana, dejó a propósito varias frutas en la mesa del comedor, manzanas, peras, uvas, mandarinas. Dejó la puerta del despacho entreabierta y observó. Sofía, mientras limpiaba, vio la fruta. De forma natural cogió una manzana y, para asombro de Ricardo, le dio un mordisco sin pelarla. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Su hija tenía exactamente la misma costumbre. Su esposa siempre se preocupaba por ello. Al día siguiente mandó que asaran unas batatas en la cocina. Al atardecer, Sofía las descubrió y una sonrisa iluminó su rostro. «Anda, batata asada», murmuró. Sopló para no quemarse, la peló y se la comió con deleite, con los carrillos hinchados como los de una ardilla. Ricardo, al verla, sintió una punzada en el corazón. A su hija también le encantaban las batatas. Unos días después, por la tarde, Ricardo revisaba un contrato importante en su despacho. De forma inconsciente se llevó el índice izquierdo a la barbilla, una manía suya. En ese momento miró por la ventana y vio a Sofía en el jardín. Estaba pensativa decidiendo qué plantar, y había adoptado exactamente la misma postura, el índice izquierdo en la barbilla. Ricardo se levantó de un salto. Era demasiada coincidencia. Esa noche preparó la prueba definitiva. Encontró un viejo disco de vinilo que a su esposa le encantaba. Incluía una melodía que ella le cantaba a su hija como nana, una versión especial de la canción de cuna de Brahms. Puso la música y dejó la puerta del despacho abierta. El sonido flotaba suavemente por el pasillo. Esperó. Unos 10 minutos después, oyó pasos. Sofía pasaba con un cesto de ropa y se detuvo. Y entonces ocurrió algo increíble. Sofía, sin darse cuenta, empezó a tararear la segunda parte de la melodía. MMM, la. No era perfecto, pero era, sin duda, el estribillo de la nana. Ricardo sintió que el corazón se le paraba. Las únicas personas en el mundo que conocían esa canción eran él, su difunta esposa y su hija desaparecida. Justo en ese momento se oyó el sonido de la puerta principal. Era Isabel, que había llegado sin avisar. «Hermano, soy yo». Su voz aguda rompió el encanto. Ricardo apagó la música a toda prisa y salió del despacho. Isabel y Sofía se habían encontrado en el salón. La mirada de Isabel examinó a Sofía con dureza. «¿Esta es la nueva interna, hermano?» «Sí, ¿por qué?», respondió Ricardo, a la defensiva. Isabel la estudió de arriba a abajo. «Es joven». Se detuvo y la miró más de cerca. Parecía que algo en su rostro le resultaba familiar. «No la he visto nunca, pero...». «Me suena», murmuró. Ricardo cambió de tema rápidamente. «¿A qué has venido?» «A revisar los documentos para la junta de mañana». Su respuesta fue rápida, pero sus ojos seguían fijos en Sofía, llenos de sospecha. Mientras Sofía iba a la cocina a preparar un té, Isabel le susurró a Ricardo:
hermano, ¿no le estás prestando demasiada atención a esa chica? Los demás empleados ya están cuchicheando. El rostro de Ricardo se endureció. No te metas en los asuntos de mi casa. Solo lo digo porque me preocupo. Últimamente estás muy raro, dijo Isabel con un tono cargado de significado. Después de que se fuera, Ricardo se sintió inquieto. Isabel sospechaba algo. Y conociéndola, no se quedaría de brazos cruzados. Llamó a Javier. Vigila a Isabel. Impide que investigue a Sofía. Entendido, señor. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Sus pruebas apuntaban a que Sofía era su hija, pero necesitaba una prueba irrefutable. Tomó una decisión, lo confirmaría científicamente. A la mañana siguiente fue a la habitación que Sofía había limpiado. Con sumo cuidado, encontró un cabello en la almohada. Lo guardó en una bolsita. En otra, puso un cabello suyo. Le encargó a Javier una prueba de ADN secreta. Los resultados tardarían varios días. Esos días le parecieron una eternidad. Mientras esperaba, observaba a Sofía. Su forma de andar, su sonrisa, su tono de voz. Todo le recordaba a su esposa. Especialmente la calidez de su sonrisa cuando ayudaba a alguien. Una tarde Sofía le llevó una infusión y le dijo, «Señor, últimamente parece muy cansado. Debería descansar». Aquella preocupación sincera le provocó un nudo en la garganta. Hacía 22 años que nadie se preocupaba por él de esa manera. Al cuarto día Javier entró por fin en el despacho. Llevaba un sobresellado. Ricardo lo tomó con manos temblorosas. «¿Quiere que me retire, señor?», preguntó Javier. «No, quédate». Ricardo respiró hondo y abrió el sobre. Sus ojos fueron directamente a la última línea del informe. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Las manos de Ricardo temblaron con violencia. El sonido del papel era lo único que se oía en el despacho. Lágrimas calientes empezaron a rodar por sus mejillas. Señor, Javier también estaba atónito. Ricardo se desplomó en la silla, abrazando el informe, y rompió a llorar con sollozos ahogados, una emoción que había reprimido durante más de 2 décadas. «La he encontrado. Elena, he encontrado a nuestra hija». Gritó hacia la fotografía de su esposa y su hija. El llanto no cesaba, una mezcla de alegría, dolor, alivio y culpa. La hija que creía muerta estaba viva, y en su propia casa. Javier, en silencio, le ofreció un pañuelo. «Enhorabuena, señor. Es un milagro». Cuando por fin se calmó, miró por la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo la ropa. La luz del sol la envolvía, haciéndola parecer increíblemente hermosa. «Javier. ¿Qué hago ahora?». En su voz había una desorientación absoluta. «Creo que debería tomarse su tiempo, señor. Prepararlo todo con calma». Ricardo asintió. Pero su corazón ya corría hacia ella. Quería salir, abrazarla, pero no podía. Para Sofía, la noticia sería un shock devastador. Esa tarde Ricardo volvió a casa antes de lo habitual. Mientras cenaba, observó el rostro de su hija. Ahora todo era nítido. Los ojos eran suyos, la nariz y los labios de su esposa. «¿Por qué me mira así, señor?», preguntó Sofía, incómoda. «Por nada». «Buen trabajo», dijo él, esforzándose por mantener la compostura. Tras la cena, volvió al despacho y sacó un viejo álbum de fotos de su hija. Pasó las páginas, recordando los 22 años perdidos. «Lo siento, hija mía. Papá no supo protegerte», murmuró. Y entonces una pregunta surgió en su mente: ¿cómo había sobrevivido Sofía? ¿Y por qué vivía con esa mujer, Carmen? ¿Qué había pasado realmente en el lugar del accidente? Volvió a llamar a Javier. «Investiga de nuevo el accidente de hace 22 años. Busca las declaraciones de los testigos». «Sí, señor. Pero hay algo que me preocupa». «¿El qué?». «La señora Isabel».
Últimamente muestra mucho interés por la señorita Sofía. ¿Y si ha descubierto algo? El rostro de Ricardo se endureció. Conocía la ambición de su hermana. Si descubría la verdad, era capaz de cualquier cosa. Vigílala de cerca. Y piensa en una forma de proteger a Sofía. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La euforia del descubrimiento daba paso a nuevas preocupaciones. ¿Cómo revelaría la verdad? ¿Qué significaría él para una hija que había vivido otra vida durante 22 años? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Sofía? ¿Aceptaría la verdad? ¿Qué pasaría con la relación con la mujer que la había criado? A las 2 de la madrugada, caminaba por la casa en silencio. Se detuvo ante la puerta del anexo donde dormía Sofía. La luz estaba apagada. Se quedó allí un largo rato. «Que duermas bien, hija mía», susurró en una voz casi inaudible. A la mañana siguiente tomó una decisión crucial. Tenía que conocer a la abuela, a Carmen. Para saber la verdad, necesitaba escuchar su historia. Javier, localiza a esa mujer, a Carmen García. Encuentra una manera de que pueda reunirme con ella discretamente. Mientras Javier salía, Ricardo miró por la ventana. El sol de la mañana brillaba con fuerza. Ante él se abría un nuevo comienzo, pero sentía una mezcla de esperanza y temor. Era la hora de enfrentarse a la verdad. Mientras tanto, Isabel, tras una reunión, se encerró en su despacho. El comportamiento de su hermano era cada vez más extraño, especialmente su actitud hacia la nueva interna. «Secretario, venga a mi despacho», llamó. Cuando entró, le ordenó cerrar la puerta. «Investigue a la nueva interna de casa de mi hermano». «En secreto». Su voz era gélida. El secretario dudó pero asintió. «Sí, señora». Isabel recordó una conversación con su abogado sobre la herencia. Si Ricardo tuviera un heredero oculto, toda la estructura sucesoria cambiaría. Días después, Isabel se reunió discretamente con un detective privado. «Investigue a esta mujer, Sofía García. Trabaja en casa del presidente Valcárcel», dijo entregándole una foto. «¿Hasta dónde quiere que llegue?» «Hasta el fondo. Desde su nacimiento hasta hoy». Una semana más tarde, el detective visitó el barrio de Sofía, haciéndose pasar por asistente social. Los vecinos ingenuos le contaron todo. «Sofía. Ah, esa santa. Vive con su abuela», dijo la frutera. «¿La conoce desde pequeña?» «No, se mudaron aquí hace unos 20 años. Ella tendría unos 5 o 6. Los ojos del detective brillaron. La fecha era sospechosamente coincidente. Al día siguiente fue a ver a Carmen. «Buenos días, vengo de servicios sociales. Faltan algunos documentos en el expediente de su nieta». El rostro de Carmen palideció. «¿Qué documentos?» «La partida de nacimiento, historial médico infantil. No hay nada anterior a los 5 años». Las manos de Carmen empezaron a temblar. «Eso. Se quemó todo en un incendio». «Hace mucho». El detective observó su reacción. Claramente ocultaba algo. «Qué extraño», insistió. «Tampoco hay registros en hospitales o ayuntamientos». Carmen se llevó la mano al pecho, jadeando. «Vuelva otro día». «No me encuentro bien». Tras la visita, Carmen sufrió un shock. Su salud empeoró drásticamente. Mientras tanto, Ricardo, en su torpeza, intentaba acercarse a Sofía regalándole ropa cara y libros, pero ella se sentía abrumada. «Señor, no puedo aceptar estos regalos». «Acéptalos, es una bonificación por tu buen trabajo», decía él torpemente. Sofía estaba cada vez más confundida. Isabel recibió el informe del detective. No había registros de Sofía anteriores a los 5 años, y la fecha coincidía con la desaparición de su sobrina. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Siga investigando. Necesito una prueba irrefutable». Esa noche Javier le dio a Ricardo una noticia alarmante.
Señor, Carmen García ha sido ingresada en el hospital. Un problema cardíaco grave. Ricardo se quedó helado. Corrió al hospital. En el pasillo encontró a Sofía llorando. Señor Valcárcel. ¿Qué hace aquí? Me he enterado. ¿Cómo está tu abuela? El médico dice que está muy grave, sollozó ella. Ricardo quiso abrazarla, pero se contuvo. Aún no era el momento. Dentro de la habitación, Carmen abrió los ojos y vio a Ricardo en la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de miedo y culpa. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre?, balbuceó. Es el señor de la casa donde trabajo. Ha venido a ver cómo estabas, explicó Sofía. Carmen miró a Ricardo intentando hablar, pero las palabras no salían. El peso de la verdad la estaba aplastando. Finalmente pidió a Sofía que saliera. Señor Valcárcel. He cometido un pecado mortal, susurró con la voz rota. Y comenzó a confesar. Hace 22 años. En el área de servicio de la autopista. Hubo un accidente terrible. El recuerdo golpeó a Ricardo. Cerca del lugar del accidente encontré a una niña llorando en la maleza. ¿Por qué no avisó a la policía? Mi marido acababa de morir, mi hijo también en un accidente. Estaba sola. Cuando vi a esa niña, pensé que era un regalo del cielo. Sé que estuvo mal. Ricardo se debatía entre la ira y una extraña compasión. La niña había perdido la memoria por el golpe. No recordaba nada. La llamé Sofía y la crié como si fuera mía. Justo en ese momento Isabel irrumpió en la habitación, seguida por el detective y un abogado. Lo he oído todo, hermano. Esta mujer es una secuestradora y Sofía es tu hija. El shock fue demasiado para Carmen. El monitor cardíaco empezó a sonar de forma alarmante. Los médicos entraron corriendo, pero ya era tarde. Carmen perdió el conocimiento. Al día siguiente Isabel convocó una rueda de prensa. La noticia fue una bomba, la hija perdida del magnate Valcárcel, criada por su secuestradora. Los medios se abalanzaron sobre la historia. Esa tarde Sofía vio las noticias en el salón de la mansión. Su propio rostro en la pantalla. Sofía García, identificada como la hija desaparecida de Ricardo Valcárcel, vivió durante 22 años con su secuestradora, Carmen García. El mundo de Sofía se derrumbó. Todo lo que conocía era mentira. La abuela a la que adoraba, una criminal. ¿Ella, la hija de un millonario? No. Es mentira, gritó mientras los demás empleados la miraban con una mezcla de desprecio y lástima. No pudo soportarlo. Salió corriendo. Sofía, espera, gritó Ricardo, pero era demasiado tarde. Al salir, una nube de periodistas la rodeó. Los flashes la cegaban. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fueron esos 22 años con su secuestradora? Se tapó los oídos y corrió sin rumbo con las lágrimas nublándole la vista. Ricardo intentó seguirla, pero un dolor agudo en el pecho lo hizo caer de rodillas. No. Otra vez no puedo perderla. Al mismo tiempo en el hospital Carmen falleció, llamando a Sofía hasta su último aliento. Una enfermera, recogiendo sus cosas, encontró una carta dirigida a ella. Sofía acabó en un acantilado junto al mar. Las olas rompían con furia. Sentía que lo había perdido todo. Abuela, ¿por qué me mentiste?, gritaba al viento. Ricardo, en una cama de hospital, oía al médico, otro shock como este podría ser fatal. Pero él solo pensaba en su hija. Isabel convocó una junta extraordinaria. Mi hermano no está en condiciones de dirigir la empresa. Asumiré el cargo temporalmente. La empresa se sumió en el caos. 2 días después, Ricardo despertó. Lo primero que preguntó fue por Sofía. Aún no la hemos encontrado, dijo Javier con pesar. Luego le dio la otra noticia. La señora Carmen ha fallecido. Ricardo cerró los ojos. Se sentía responsable. Yo lo he estropeado todo.
Fui un egoísta. No había consuelo para su culpa. Mientras tanto, Sofía se escondía en un pequeño hostal de un pueblo pesquero. La televisión no dejaba de hablar de ella. Apagó el móvil. Se sentía completamente sola. Pero un pensamiento persistía: mi abuela me quería. Eso era real. En el hospital, Mateo fue a ver a Ricardo. Ricardo, quizás ha llegado el momento de dejarla ir. ¿Qué dices? Acabo de encontrarla. Pero ella no está preparada para aceptarte como padre. Dale tiempo o espacio. Esa noche, Ricardo lo comprendió. Él buscaba a su hija de 5 años, no a la mujer de 27 en que se había convertido. Me equivoqué, admitió. Tenía que haber respetado sus 22 años de vida. Javier entró con la carta de Carmen. Para mi querida nieta Sofía. Perdóname por no decirte la verdad. Pero quiero que sepas que los 22 años que te cuidé fueron el mayor regalo de mi vida. Mi amor por ti fue siempre real. Ricardo lloró al leerla. En el hostal, Sofía rebuscaba en su maleta cuando encontró el anillo. Al tocarlo, un recuerdo fugaz vino a su mente, el calor de un abrazo y una voz susurrando: este anillo te protegerá. Papá siempre estará contigo. La voz era idéntica a la de Ricardo Valcárcel. Ricardo decidió renunciar a todo. Javier, le cederé la empresa a Isabel. Ahora no soy un presidente. Soy un padre que busca a su hija. Una semana después, Sofía trabajaba en un pequeño restaurante en la costa de Asturias. Un día, una antigua vecina la encontró. Sofía. Te he buscado por todas partes. Le entregó una caja. Tu abuela la dejó para ti. Dentro, junto a viejas fotos, había un pañuelo bordado con una flor de almendro idéntica a la del anillo. Al tocarlo, el recuerdo se hizo nítido: su padre poniéndole el anillo, su madre dándole el pañuelo. Sé fuerte como la flor del almendro. Comprendió que Ricardo era su padre y el inmenso dolor que debía haber sufrido. Mientras tanto, Ricardo, vestido con ropa sencilla, recorría los pueblos de la costa, preguntando por ella. Finalmente, una tarde entró en un pequeño restaurante. Sofía, al ir a tomarle nota, se quedó paralizada. Era él, pero sin su aura de poder. Solo un hombre cansado. Un menú del día, por favor, dijo él en voz baja. Sofía, temblando, fue a la cocina. Él la había reconocido, pero no dijo nada. Comió, pagó y se fue. La comida está muy buena. Volveré a menudo. Volvió cada día. Comía en silencio y se iba. No la presionaba. Una semana después, fue ella quien rompió el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido hasta aquí? Él la miró con una sinceridad absoluta. Para pedirte perdón. Y porque acabo de darme cuenta de que antes que mi hija, eres una persona. Con tu propia vida, tus propios recuerdos. La respuesta la desarmó. Por primera vez, alguien la veía como Sofía, no como la hija perdida. Sintió como una parte de su corazón, congelado durante tanto tiempo, comenzaba a derretirse. A partir de ese día, el paisaje entre ellos cambió. Él seguía comiendo en silencio, pero ahora ella le ponía un tazón de caldo caliente de más. Se saludaban con una breve inclinación de cabeza. El inmenso abismo de 22 años se iba llenando con pequeños gestos de calidez. Una tarde, Ricardo la encontró sentada en el espigón. Se sentó a su lado en silencio. Lo siento, dijo él finalmente. Por no haberte protegido. Si aquel día hubiera salido antes del trabajo. No fue culpa tuya, papá, susurró Sofía. Fue la primera vez que lo llamaba así. Leí la carta de la abuela. Y estoy empezando a recordar. Ricardo sintió que se le humedecían los ojos. ¿Sabes cuánto te quería tu madre? Te cantaba una nana cada noche. Siempre decía que eras la niña más fuerte del mundo. Sofía lloró. Me acuerdo. Un poco. Perdóname, dijo él, tomando su mano con delicadeza.
Ella no la retiró. Por favor, no odies a mi abuela, pidió Sofía. No la odio. Al contrario. Le estoy agradecido. Te convirtió en la persona maravillosa que eres. Al día siguiente volvieron juntos a Madrid. Fueron primero al cementerio. Ante la tumba de Carmen, Sofía se arrodilló. Abuela, he vuelto. Y papá ha venido conmigo. Ricardo también se arrodilló. Gracias, señora. Por criar a mi hija con tanto amor. Y lo siento. Tenía que haberla encontrado antes. El viento agitó las ramas de un almendro cercano. De allí, fueron a la empresa. La junta directiva estaba reunida. Isabel, al verlos, palideció. He venido a arreglar mis acciones, dijo Ricardo. Pero antes, una cosa. Tomó la mano de Sofía. Esta es mi hija y mi heredera legal. Pero no la obligaré a nada. Si ella quiere, puede renunciar a todo. Lo importante no es el dinero, sino que somos una familia. Los ojos de Ricardo no mostraban ambición, solo amor. No me interesa la empresa, dijo Sofía. Pero quiero hacer algo. Crear una fundación para encontrar a niños desaparecidos. Para ayudar a otras familias a reunirse. Ricardo sonrió. A tu madre le habría encantado la idea. Meses después, la Fundación Esperanza abrió sus puertas. Sofía era la directora, Ricardo su principal benefactor. Un año más tarde, en primavera, la mansión de La Moraleja ya no era un lugar frío. El jardín estaba lleno de flores plantadas por Sofía. En el salón, junto a la vieja foto familiar, había nuevas fotos de ellos dos, sonriendo. En la cocina, preparaban juntos una tortilla de patatas.